una planta que obedece a la siguiente función de transferencia. Ajá. Recuerden que esto que estamos viendo aquí es la función de transferencia en lazo cerrado. Diga, así solita. ¿El lazo abierto? Es lazo abierto y generalmente la llamamos como GDS, ¿no? Entonces ese está en lazo abierto. O sea, lo que les decía, originalmente pudiéramos tener eso y pudiera representar un sistema térmico y el cual lo estamos alimentando con un escalón, y ese escalón podría ser algo de temperatura, una bomba de calor o inversamente, algo semejante. En el caso eléctrico podríamos tener un RLC y ese RLC podría estar alimentado por un escalón que sería un volt, ¿no? En el caso mecánico, eso experimenta una fuerza y podría ser alimentado por un newton de fuerza. ¿Eso es un 2S o Sí, un 25? 2S. Generalmente mi 2 yo le hago una como curvita. 2S. Entonces, pues puede representar cualquier cosa y si yo le doy ese escalón, con lo que ya habíamos estudiado puedo saber cómo se va a comportar, más no cambiar su comportamiento, que es lo que ya les había dicho. A través de la realimentación yo voy a sacar voy a poder cambiar su comportamiento, ¿no? Entonces todo esto ya es el lazo cerrado. Y entonces de aquí sabemos que el polinomio característico, que eso lo estábamos haciendo en la clase pasada, polinomio característico en lazo abierto. ¿Quién es el polinomio característico? Es el cuadrado. Más 1, exacto, ese es el polinomio característico. De aquí también inclusive nosotros podemos sacar un montón de datos, ¿no? Todo esto es en lazo abierto. ¿Están de acuerdo? Sí. Que eso ya lo saben calcular un montón, ya saben por ejemplo que aquí omega n es 1 radian sobre segundo, ¿no? Se ve inmediatamente que es 1 radian sobre segundo. Y de lo mismo se sabe que epsilon en este caso es 2 es 1. Ya se ve, esa velocidad ya la tienen que tener así para sacar. Es 2 epsilon omega n, pero el omega n es 1, entonces 2 epsilon igual a 2, y entonces 2 entre 2 pues es 1. Entonces, si el epsilon es 1, ¿qué tipo de sistema es? Es críticamente amortiguado. ¿Y por no estudiar? Es críticamente amortiguado. Todo eso, reitero, lo sabemos por la caracterización general del sistema. Entonces yo ya sé inclusive cómo va a ser su salida en lazo abierto, ¿no? Ante un escalón en lazo abierto. Entonces, y bueno, ante cualquier otra entrada. Inclusive yo ya sé que sus polos, S1 y S2, están claros sus polos aquí, ¿no? Dos números que multiplicados me den 1 y sumados me den 2. 1 y menos 1. 1 y 1, ¿no? Entonces, por tanto, sus polos son menos 1 y menos 1. Recuerden que es con signo inverso, ¿no? A la factorización. Ok, ya tenemos esto. Lo siguiente que viene es ya el análisis en la reglamentación. Aquí nos voy a poner una breve gráfica. Tiempo, y de t. También inclusive ya les di la fórmula de y de t sustituyendo esto y esto. Y sabemos que para ante un escalón es algo así, ¿no? Una cosa de esos. Entonces ya sabemos cómo se va a comportar, ya sabemos todo lo que va a hacer a través de la caracterización, ¿no? Pero ahora yo quiero que cambie un poco sus parámetros y entonces en este ejercicio se va a ver perfectamente que ahora tengo este KP. Entonces esto se puede multiplicar, ¿no? Que es lo que vimos en la clase pasada. Y entonces esto quedaría como KP entre S cuadrada más 2S más 1. Y esto en lazo cerrado. ¿Ok? Entonces, si hacemos la teoría del lazo cerrado, que vimos la clase pasada, esto se traduce, o su equivalente como si fuera algo en lazo abierto, o ya simplificado por álgebra de bloques, pues sería, aquí tenemos RDS, y un solo bloque. ¿Y cómo se transforma esta función de transferencia ahora?
KP arriba, ajá. S cuadrado más 2S más 1 más K más 1. Perfecto, es correcto. Ya me quedé sin plumones, otro semestre más. KP entre S cuadrada más 2S más 1 más KP, ¿no? ¿Otra que se acabe esta? Es que ya no veo. Ok. Entonces, 2S cuadrada más 2S más KP. Ok. Entonces, lo que yo quiero saber ahora es, por ejemplo, voy a proponer un valor ahorita aleatorio de KP. Y vamos a poner, por ejemplo, vamos a suponer que ya enlazo cerrado, suponer, ahorita, ¿por qué suponer? Nada más estoy dando un sí, X. Voy a suponer que KP ahorita vale 1, que es la ganancia unitaria, que es la ganancia por excelencia que puede haber, ¿no? O sea, básicamente si ese KP vale 1, equivale a que esto, aquí hay un 1 y que básicamente no haya nada, ¿no? No es que haya un 0, es que hay un 1, pasa esto directo, ¿no? Lo que sale aquí se multiplica por 1 y 1 por lo que sea, Lo que es sea. lo mismo, entonces esto, ¿no? Entonces equivale a que no esté esto, que es un caso que ya habíamos estudiado cuando empezamos. Pero vean cómo se altera ese KP1 igual a 1. Entonces el polinomio característico en lazo cerrado queda como S cuadrada más 2S más 1. No, Ya estás adentro. Sí, ya para aquí. Hay mucho tráfico por aquí. Te dije. Yo estaba al 10 para las 4 en Cuauhtémoc y llegué más que tú. Al 10 para para le creo. Es cierto, el Yo estaba en el nos hace 10 suburbano. minutos de Cuauhtémoc, aquí nos hace 10 minutos. Ojo con lo que Sí, dije. cierto, antes que yo. Dije antes que tú, no a las 4. Pero es que en suburbano no se va parando haciendo paradas. Pues sí, ¿Cómo no? vete con su... Así va haciendo paradas, Bueno, se llama, pues, las se combis. llama Tultitlán, se llama el San Rafael, se llama... Entonces esto queda como S cuadrada más 2S más 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale omega n? Omega n ya en este caso, ¿vale? 1 raíz de 2. Raíz de 2. Ajá, ya sabemos cuánto vale omega n. Y entonces, ahora, ¿cuánto vale epsilon? Vale este numerito de aquí en medio. 2 entre Un medio, ¿no? 2 omega entre n, n. 2 omega n, ¿no? Y esto es este 2 entre 2 y esto es 1 entre raíz de 2, ¿no? ¿Sí? Sí. A mí me dio otra cosa. A ver, es 2 epsilon omega n igual a 2, se van los 2. Sí, ¿qué es eso? Muy mal. ¿Ah? Lo puse mal. Y ya todo eso es punto 70. ¿Punto qué? 0.70. ¿Seguro? Sí. 0.70. Sí, da una cosa como de ese estilo. Entonces 0.70, entonces ¿qué caso es ahora? Subamortiguado. Subamortiguado. Entonces aquí se ve muchísimo más claro lo que la clase pasada les quise representar. Sí, que Es está. que la- Ya con esa realimentación, que básicamente es unitaria, o sea que básicamente lo único que estoy haciendo es agregarle un sensor para realimentar y tan, el sistema ya se comporta diferente, ¿no? Ya no es el mismo sistema. Y ahora va a ser algo así, ¿no? Ya va a tener oscilaciones, ¿no? Entonces el sistema cambia, ¿no? Ya no es exactamente el mismo. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿pero qué pasa si ahora, por ejemplo, hacemos KP? Igual otra vez estos enlazos cerrados, suponer, vamos a hacer un KP, por favor. Vamos a suponer un KP muy grande, o negativo, o cero, o a ver. Negativo. Negativo, profe. No, negativo de que va a salir, pero. Pues a ver. Menos 0. Ok, no, sí. Vamos a ponerlo negativo. Vamos a suponer KP negativo y vamos a darle un valor de. No, otra vez, perdón. Vamos a darle un valor
Este es perfecto. Vamos a darle que KP valga menos 4. Vamos a suponer que KP ahora vale menos 4. Donkey. Vamos a hacer igual otra vez el polinomio característico en lazo cerrado. Y es s cuadrada más 2s más 1 menos 4, ¿no? O lo cual es equivalente a s cuadrada más 2s menos 3. Dos números que multiplicados me den 3 y sumados me den 2. No, dos números que multiplicados me den menos 3 y sumados me den 2. Menos 3 y 1. Menos 3 y 1. O sea, los polos serían 3 y menos 1, ¿no? Pero vean que es con signo invertido. ¿Qué vemos aquí con esos polos? Que uno es inestable, ¿no? Bueno, sí, Correcto. Uno está, si agarramos el plano complejo, reales e imaginarios aquí, uno está aquí en menos 1 y otro está como por acá en 3, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ya, recuerden que con uno que esté en el plano positivo Es es inestable. Es más, yo puedo tener algo que tenga 200 polos, de los cuales 199 estén en el plano negativo y uno en el semiplano positivo. Con uno es suficiente. Ya fue. Esa es la desventaja de esto. Entonces ya vieron que KP no la podemos poner arbitrariamente, ¿no? O sea, no es tan fácil ponerla. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo puedo calcular de dónde a dónde puedo poner KP? Yo no estoy diciendo ahorita KP qué valor necesita para ser inestable o por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que ahora yo quiero, y vamos a ver si se logra. Voy a intentar que en uno sí se logre, en otro no se logre. Pero vamos a suponer que, bueno, ya tengo KP. Yo puedo hacer ya un montón de variaciones de KP, ¿no? Y ya vimos que dependiendo de la variación, críticamente amortiguado o subamortiguado, ¿no? Entonces, vamos a ver si hay una forma de que nosotros podamos hacer que ahora KP sea, por ejemplo... O sea, KP tiene que ser mayor al negativo de WN. ¿Mande? KP tiene que ser mayor al negativo de WN, ¿no? KP tiene que ser mayor al negativo de WN. Para que no se haga algo negativo ahí. No necesariamente. Vamos a ver o te vas a dar cuenta que KP sí puede tomar valores negativos algunas veces. No van a ser rangos muy grandes porque ya efectivamente hay un límite donde pones algo ahí negativo y va a sacarte este tipo de polos. Ajá, no es muy grande, pero sí tienes un límite. Que sí está mucho en función de esto, tienes razón, pero no necesariamente ese. Este también tiene participación. Este también puede ser un factor predominante para cambiar esa situación. ¿Sí me explico? O sea, no solamente hay una variable, porque tú estás considerando solo esto. Acuérdate que también estamos en función de epsilon, que está implícito aquí adentro, ¿no? Entonces, al tener este tipo de cosas, hay un límite, sí, pero no necesariamente es exactamente directamente proporcional a omega n. Ok, entonces vamos a suponer que ahora yo quiero hacer que epsilon, yo voy a hacer un problema de diseño, y entonces yo ya sé que si fijo epsilon de alguna manera, yo ya sé que voy a caer en un caso. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero otra vez un caso subamortiguado, pero recuerden que entre más alto sea el factor de amortiguamiento, las oscilaciones van a ser más pequeñas. ¿Por qué? Porque entre más sea más alto es como si le meten un amortiguador a algo, y entre más grande sea ese amortiguamiento, pues claro que va a ir más lento, ¿no? O sea, va a amortiguarlo bastante más. Entonces, a medida que yo subo esto, y se ve claro, ¿no? Si yo estoy en 0.7 tengo oscilaciones, pero a medida que aumento, exactamente en 1 se quitan las oscilaciones, ¿no? El exactamente 1 es cuando este caso se le quitan las oscilaciones y pasa este caso. Entonces, ¿qué pasa si yo bajo el epsilon?
Si yo lo subo, se le quitan las oscilaciones, si yo lo bajo, Sí, se van a aumentar, ¿no? De tal manera que si epsilon llega a tocar el 0, se hace un sistema oscilatorio, ¿no? O sea, S cuadrado más omega n cuadrada, ¿no? Entonces, de esa manera voy a fijar un valor ahorita también ahora aleatorio. Vamos a suponer que por alguna razón hice los cálculos, hice lo que sea, y yo quiero ahora un epsilon que valga 0.3, ¿no? O sea, con oscilaciones más o menos, pero que siga siendo subamortiguado. Quiere decir que en algún punto sí voy a tener oscilaciones, pero en algún punto me voy a estabilizar de todos modos. Entonces vamos a suponer que epsilon lo quiero de 0.3, ¿ok? Como es un problema de diseño, vamos a suponer que omega n, pues le doy un valor. Vamos a darle un valor, ahorita sencillo. ¿Sabes qué? Le voy a poner este, punto 2. Super oscilatorio, ¿no? Pero sigue siendo subamortiguado que termina convergiendo a la referencia. Punto 2 en fracciones 1 entre 5. Y omega n por facilidad, lo voy a poner ahorita como un radian sobre segundo. Entonces, estos son mis factores de diseño. Esta de aquí es mi planta original. Esto de acá es mi controlador, ¿ok? Entonces, ahora ya lo que toca es mezclar las cosas. Y entonces aquí, ojo, están apareciendo tres cosas. Los valores que tiene por defecto mi planta, lazo abierto. Los valores que si yo le agrego, ya le doy un valor de KP, saca, que son en lazo cerrado, y los parámetros de diseño, ¿ok? Lo que yo quiero hacer es que, dado el diseño, encontrar una KP para que cumpla esto. ¿Se me explicó? Eso es lo que yo quiero lograr, porque se supone que ahora yo ya tengo literalmente una infinidad de valores de KP que puedo variar, y yo quiero ver si es cierto que... Y yo vi con un ejemplo burdo que puedo variar entre el subamortiguado, el críticamente amortiguado, y es más, hay un valor que es el -1 que lo hace sobreamortiguado, y además de sobreamortiguado lo hace ese es un caso que no vimos y que no importa, pero al tener un polo en el origen se hace ¿ah? Se hace ¿qué haces aquí? ¿Qué hablo de qué? Pues no sé, los pizarrones. Voy a llegar a chambeados que sí. Ah, ok. Eso. Por ejemplo, cuando uno de los polos vale 0, es el origen, y se le llama marginalmente estable. Cuando tienes un polo en el origen, se le llama marginalmente estable. Bien, ok, entonces vamos a ver si con estos parámetros de diseño y con la infinidad de KP se encuentra una KP para que yo cumpla con esos parámetros de diseño. ¿Están de acuerdo que al yo ponerles este epsilon y omega n, ya estoy dando todo lo que necesito, ¿no? Porque de aquí yo puedo sacar el máximo sobreimpulso, puedo sacar la gráfica, puedo sacar YDT, puedo sacar los polos, puedo sacar todo, ¿están de acuerdo? O sea, no necesito más. Es más, puedo sacar el polinomio característico deseado. El polinomio característico deseado, y lo voy a poner aquí como D, es igual a S cuadrada más 2 epsilon omega ns más omega n cuadrada, lo cual es igual a S cuadrada más 2 por 1/5 por omega n, que vale 1s más 1 al cuadrado, que es en este caso S cuadrada más 2/5 de S más 1. Entonces, este es mi polinomio característico deseado. Es como yo quiero que se comporte el sistema. Este de aquí, el genérico, el polinomio característico en lazo cerrado, es S cuadrada más 2S más 1 más KP, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que se pretende con esto es que este de aquí
se haga igual a ese de allá. Ajá. Entonces, y se va a hacer de la misma forma que hemos hecho, igualando término a término. Pero, ¿qué problema encuentran aquí? Que no tiene KP. ¿Mande? Que no hay KP ahí. No, si hay KP. Sí, sí. KP viene implícita aquí. Ajá, en omega n. Pero la pregunta es, yo KP lo puedo variar aquí. Quiere decir que yo puedo variar este término, ¿no? Sí. Técnicamente lo puedo variar de menos infinito a infinito, ¿no? KP le puedo dar lo que sea. Y eso es teórico y visto desde el punto de vista mecánico o electrónico, pues yo le puedo, si es un sistema pequeño que está en el orden de gramos, pues yo le pongo cosas de una tonelada y eso es infinito, ¿no? Si es algo eléctrico y estamos en el orden de 5 volts, pues yo le pongo 500 volts y respecto al sistema es infinito. O casi, ¿no? Una aproximación casi infinita. Entonces, yo puedo variar este como yo quiera, allá. Entonces, este yo lo podría dejar como 1. ¿Cuánto tendría que valer KP para que este término quedara en 1? 0. 0, ¿no? Si KP vale 0, No. sin embargo, ¿qué pasa? Aquí yo tengo un 2S. ¿Lo puedo variar de alguna manera? Con WN, ¿no? Aquí, No, porque vamos a no, suponer que forzosamente yo quiero estos. Estos ya están dados. Sí, es que eso ya los tiene. Quiere decir que este es fijo también. Tengo un 2/5 ahí que no se parece a ese 2. Entonces la conclusión es que no hay un KP. No hay un KP que haga el polinomio característico en lazo cerrado igual al polinomio característico deseado. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Porque yo puedo variar KP aquí y le puedo poner que esto, lo que ya no puedo variar es esto. El 2S es 2S, el S cuadrado se queda como S cuadrado. Entonces, aquí me salió 2S y allá me salió Los 2 15. quintos. Entonces, a pesar de que yo puedo variar infinitamente a KP, no existe un KP que haga el sistema que yo deseo, ¿no? Entonces ya nos metimos o ya tenemos varios problemas al hacer la reglamentación. El primero es, yo no sé en qué valores o qué rangos le puedo meter para que el sistema no se indetermine. Bueno, el sistema no se inestabilice. Ajá. Y el otro es que, pues con esa cosa que parecía mágica, resulta que yo no puedo asignar cualquier valor de diseño. ¿Están de acuerdo? Entonces, ese sistema en lazo cerrado con ese controlador No es suficiente. no es suficiente, exactamente. No es suficiente para que yo pueda cambiar los parámetros como quisiera. Ajá. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Tendría que pasar algo que por aquí hubiera algo, o más bien por acá, hubiera una constante por aquí que también la pudiera variar, ¿no? Y entonces pudiera ser un sistema de 2×2, uno que aquí y otro de acá, ¿no? Y con eso podría salir. Sin embargo, ese es otro controlador y también tendrá sus ventajas y desventajas. Entonces, tenemos esos dos problemas. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es solucionar el primer problema, que es, yo no quiero inestabilizar el sistema, ahorita no me importa. A lo mejor muchas veces, y esto es muy común en la industria, no se eligen parámetros de diseño muy exactos. Lo único que te dicen muchas veces en la industria, sobre todo con industrias de estilo de reacciones químicas, con sensores, hornos de altas temperaturas y algunos de mecánica, lo que te dicen, la verdad es que a mí nada más lo que me importa es el comportamiento. Es decir, que se comporte así, ¿no? O que se comporte así. ¿Sí me explicó? Ay, Ya llegué. ¿ganaste o perdiste? Ganamos. Eso. Entonces a mí nada más me interesa el comportamiento del sistema. Entonces a veces te dicen, ¿sabes qué? O a la inversa, te dicen, originalmente, y este lo podemos ver como un ejemplo aparte, que les recomiendo que lo anoten. Todo esto mismo, pero ahora cambiémosle aquí a un -1. Ajá. Entonces, considere que acabo de borrar todo el pizarrón y vuelvan a copiar absolutamente todo porque este es otro caso. Entonces,
Es más, tómala en este instante. Así es el original. Ajá. Todo eso. Todo eso así es el Ahora original. sí no he borrado nada. Sí, no he borrado ni más. Pon atención, Alejandro. Permítame. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue en tu torneo? Pues es que este fue. Esta vez vamos a hacer otro ejercicio para que se vea también la importancia de que a veces no necesitamos parámetros de diseño como tal. A veces sí, a veces no, depende mucho del problema, pero porque sí necesitamos saber cómo podemos variar KP, que todavía no lo sabemos calcular, pero aquí un problema en el que sí. Vamos a suponer que ahora mi función de transferencia es X, y entonces ahora tengo esto de aquí, ¿no? Pregunta, de entrada con este menos, ¿qué va a pasar? Me va a cambiar todo. Va a ser Ya esos son polos positivos. Se van a invertir. No se van a invertir. Muy complejos, ¿no? No. Bueno, esto... Puede ser. Que nuestra doble vuelta sigue siendo uno complejo. No. No, porque es uno Es negativo. imaginario. Raíz es compleja, es raíz de -1. Ah, sí, cierto, ya le estaba levantando. Sí, es imaginario ya. Porque acuérdate, tienes omega, ese es su valor de omega n cuadrado. Ahí les va. Y ya Los lo polos, aquí omega n, de entrada se transforma en algo no existente, se transforma en raíz de -1 radian sobre segundo. Y esto físicamente no existe, ¿no? O sea, ¿cuándo han visto que algo oscile a I radianes sobre segundo, no? No existe, ¿no? O sea, recuerden que al hablar de radianes sobre segundo, estamos hablando de este tipo de oscilaciones, ¿no? Estamos midiendo esta frecuencia en estos sistemas o cosas semejantes. Entonces, ¿cuándo han escuchado que algo oscile a radianes, no? No existe, ¿no? O sea, matemáticamente existe y eso, ¿a qué equivale? Entonces, epsilon ya es una cosa rara que también es imaginaria, ¿están de acuerdo? Porque si omega n ya es imaginaria, epsilon también. Entonces, no, ni lo voy a calcular. Sintaxis error. No, de hecho no. No, es uno sobre raíz de... Pero resulta que sí hay polos, desde luego, ¿no? Y uno de ellos es 0.41 y el otro es menos 2.41. Entonces, sin imaginarios que nada. Pero entonces, ¿qué estamos viendo? Algo imaginario. No. Hola. Estamos viendo un sistema inestable. No es imaginario, Sí. es inestable. Entonces, estamos viendo un sistema inestable aquí. Y entonces voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. Bueno, le dicen al señor Sinsuni, le dicen, ¿sabes qué? Esa cosa es un motor que lo conectas y se echa a andar y ya conectamos dos y los hemos deshecho, ¿no? Ya les había dicho que en motores hay ese efecto que es el de autoinducción, que si trabajas mal el motor, lo trabajas en los cuadrantes 3, no, los cuadrantes son en el 4, en el 3 y en el 2 y 3. De sus clases de máquinas eléctricas se acordarán que los motores tienen 4 cuadrantes. Y bueno, tienen 4 cuadrantes de operación, y de los cuales 2 son estables, y uno hace que funcione como motor, el otro funciona como generador, y los otros 2 son inestables. Si por alguna razón tu voltaje, corriente, bla, 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 terminas cayendo sin querer en cualquiera de esos 2 cuadrantes, el sistema o el motor se autoinduce, y aunque lo desconectes, seguirá trabajando y cada vez más hasta que se deshaga. O también ese efecto le pasaba a unas lavadoras. Lo que pasaba es que le ponían cosas, alcanzaban su frecuencia natural, se igualaba. O sea, en esas vueltas las cosas empezaban a chocar a la frecuencia natural. ¿Y qué pasa cuando alcanzas la frecuencia natural de un sistema? Entra en el fenómeno llamado resonancia, exactamente. ¿Y qué pasa si la resonancia se amplifica más del valor del propio sistema? Se inestabiliza en realidad. Lo que pasa es que se empieza a amplificar y empieza a crecer indefinidamente hasta que se muere. Y de hecho hay varios videos ahí en YouTube que hasta le meten cosas
y la lavadora eventualmente alcanza eso y se termina desbaratando completamente. Lo mismo pasa exactamente, ha pasado a lo largo de la historia con edificios, ha pasado con con puentes, por ejemplo, el Millennium. ¿Saben cuál es el puente Millennium? No. El puente Millennium está en Londres, es de los más recientes y como referencia Harry Potteriana es el que inicia a principios de Harry Potter y el misterio del príncipe. Anota eso. ¿Mande? Hay que anotar eso. Sí, claro, obvio. Va a venir en el examen. Ponen en Sí. el examen. Entonces, lo que pasó en su inauguración es que la gente era tanto y estaba calculado bajo el supuesto de que la gente solo iba a caminar así, de así para allá, una sola dirección. Y los brillantes ingenieros no consideraron el hecho de que si estás en un puente puedes ver para acá y te emocionas y ves para acá y luego vuelves a correr y puedes ver para acá. ¿Sí me explico? Y entonces empezó a hacer eso y entonces poco a poco la gente solita empezó a hacer esa oscilación que alcanzó eventualmente el fenómeno de resonancia, que por ahí hay otros fenómenos que hace que se sincronicen todos a la misma frecuencia, bla, bla, bla. Por ahí hay otros videos de donde vemos los, ¿cómo se llaman? Metrónomos, que si ponen metrónomos a diferentes frecuencias y los ponen sobre una muestra, eventualmente todos alcanzan una frecuencia en particular, que es la frecuencia de la primera constante de Fourier. Pero bueno, ya ahí me la rayé. Entonces el punto es que alcanzan esta frecuencia y entonces inestabilizan el sistema. Entonces a esto me refiero a un sistema que sí son reales, ¿no? O sea, esos sistemas, todos esos sistemas son completamente modelables de esta manera, ¿ok? Todos. Entonces existen, nos da algo de inestable. Y entonces aquí cambia nuestra función de transferencia de lazo cerrado, porque nada más conocemos ahorita el controlador KP, cambia -1, y tan solo para estabilizarlo, yo puedo cambiar y hacer que KP sea 2, por ejemplo. Solo para estabilizarlo, o sea, haciendo todo positivo. Y eso va a hacer que aquí haya un -1, aquí haya un 2, y por tanto aquí haya un 1, y ese ya me lo sé, ¿no? Que es el pasado, ¿no? Este se va a transformar en un radian sobre segundo, este se va a transformar en epsilon igual a 1, este es críticamente amortiguador. Y entonces el sistema se estabiliza con esa KP. Entonces, si se dan cuenta, pues tanto de un sistema que ya previamente era estable, puedo cambiar su comportamiento. Pero además, un sistema que era inestable, lo puedo estabilizar y además no solamente estabilizarlo, también puedo cambiar su comportamiento. De alguna manera lo puedo cambiar. Ya vimos a qué limitante tiene eso. En este problema de diseño no nos salió algo. Pero si yo cambiara el problema de diseño, y por ejemplo, esto ya lo voy a borrar para que... no te borro. No nos había dicho algo que si era inestable, por más que le metiéramos algo. Siempre que no tengas un controlador. O sea, si le metemos un controlador. Ya, si lo estabilizas, ya cualquier entrada va a ser estable. Enlazo abierto. Enlazo abierto no le puedes hacer nada. Si enlazo cerrado se comporta críticamente amortiguado, no lo vas a poder cambiar de ahí. Si es subamortiguado, no lo vas a poder cambiar de ahí. ¿Sí me explico? Si es inestable, le metas la función de referencia que le metes. Porque alguien puede pensar es inestable, pero si yo le meto una función de referencia como que trate de compensar eso, no existe. Ok, don't care. Entonces, voy a hacer de este mismo que es inestable, voy a hacer
voy a hacer que epsilon, este ya otra vez es un problema de diseño. Problema de diseño. Y entonces esto es lo deseado y entonces ahorita por alguna razón yo quiero que mi epsilon valga 1 entre raíz de 2. Ajá. Yo quiero que valga 1 entre raíz de 2. Y omega n yo voy a querer que valga raíz de 2. Vamos a cambiarle, vamos a ponerle 1 entre raíz de 3. Y omega n que valga raíz de 3 ahorita. ¿Ok? Esos son lo que yo quiero. Recuerden y vuelvo a repetirlo. Una vez dado epsilon y omega n, equivale a obtener el polinomio característico, obtener la función de transferencia, obtener los polos, obtener el polinomio característico, graficar en el plano complejo, o sea, equivale a tener todo, ¿no? Con esos dos números. Entonces vamos a sacar el polinomio característico deseado. Recuerden que este es el polinomio característico deseado. Y esto es s cuadrada más 2 epsilon. Y el epsilon vale 1 entre raíz de 3 por omega n que vale raíz de 3s más omega n al cuadrado que es 3. ¿No? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Recuerden que es, y por si no, es s cuadrada más 2 epsilon omega n s más omega n cuadrado. Ok, entonces esto equivale a s cuadrada más 2s más 3, ¿no? Ese es mi polinomio característico deseado, es lo que yo quiero o como yo quiero que se comporte mi sistema, ¿no? Mi sistema que originalmente era inestable y al cual ya le metí un controlador Kp, ¿no? Entonces yo quiero ver si hay una constante Kp que genere ese polinomio deseado. Y entonces aquí está el polinomio característico al lazo cerrado y se iguala nuevamente término a término. S cuadrada es igual a S cuadrada de allá. Sí. 2S es igual a 2S de allá. Y aquí hay un menos 1 más Kp y ese menos 1 más Kp, donde este menos 1 más Kp ya viene de la función de transferencia en lazo cerrado, debe de ser igual a ¿cuánto? A 3. Entonces 3, por tanto, ¿cuánto debe de valer Kp? 4. Y entonces quiere decir que ahora yo ya puedo despejar Kp para hacer que encontrar un epsilon y una omega n. De esa manera. Entonces, quiere decir que sí se puede hacer, ¿no? Problemas de diseño. Pero vimos en el ejercicio pasado que no para cualquier valor, ¿no? Estoy limitado. O sea, puedo encontrar una infinidad de controladores, pero ese infinito no es lo suficientemente grande para más, o sea, un espacio muchísimo más grande. Ajá. De hecho, bueno, entonces... Reitero, vienen los dos problemas a resolver. El primer problema es de qué rango a qué rango puedo variar Kp para no inestabilizar el sistema, porque ya vimos que cualquier Kp tampoco es apropiado porque puede inestabilizar el sistema. Y el otro problema es en qué rango de valores puedo meter Kp para que sea críticamente amortiguado, para que sea subamortiguado, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Son dos problemas. Y si resolviéramos los dos problemas, nos tardaríamos todo básicamente el siguiente mes. Pero bueno, vamos a resolver los básicos. Entonces viene para resolver primero el problema de encontrar los valores de Kp. Y ojo, otra vez solamente estamos dedicándonos al estudio de un solo controlador, ¿no? Que es el Kp. Porque vamos, salud. Controladores hay una infinidad. Ajá, y nosotros vamos a ver los PIDs, que es ya meterle tres cosas extra más, y vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno.
Y entonces, pero ahorita estamos analizando el más simple de todos, ¿no? El KP. Entonces, encontrar los valores de KP para que el sistema sea estable. Y entonces, para encontrar los valores de KP para que sea estable, vamos a utilizar algo que se llama criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Y entonces vamos a utilizar el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Entonces, el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, ¿lo hago primero para la N o para este caso en especial? De Routh-Hurwitz. Y definitivamente sí van a tener que hacer cada quien como su propio subapunte y ponerle al ladito cómo van siendo los pasos o... Para que le entiendan. Sí, porque sí. El primer paso es... Vamos a hacer este que es el más simple. Vamos a hacer para el Ok. Primero, ¿cuál es el grado máximo del polinomio? 2. Entonces comenzamos con S cuadrado. Entonces el procedimiento nos dice pon S cuadrado así, que es el máximo, y de ahí para abajo. S a la 1 y S a la 0. Esto de aquí no parece, pero lo que representa son los diferentes términos que hay aquí. Aquí tenemos S al cuadrado, aquí tenemos S y aquí tenemos multiplicado por S a la 0, ¿no? Porque S a la 0, ¿qué es? 1, ¿no? Entonces aquí perfectamente todo esto está multiplicando por S a la 0, ¿no? Ya tengo hambre, ya me llegó. Ok. Sí, eso me la enseñó en castellano. Pues ahora, a ver, Curling. No, Ya en castellano. Ya Curling. estoy aquí. No, ya. Órale, vamos. Ya vine. Curling. Entonces pasa a hacer Curling. Sí, para que demuestres tu conocimiento con castellano. Casi no aprendí. La verdad es que luego ni estaba. estamos aquí? ¿Por qué creen que estamos aquí? No, yo, a ustedes no les estoy diciendo, les estoy diciendo aquí me lo enseñó castellano. Al maestro. Al maestro. Sí. Mejor ni te digo cómo se puso. Esteban, que quede claro. Sí. Ya sabes. ¿Cómo se presta esas cosas, Ivette? Ok, entonces el primer paso es, vamos a ver la constante que acompaña al S cuadrada. Es 1. Tenía otro acá. Tengo otro que también no. El azul pinta. ¿Cuál es la constante que multiplica la S cuadrada? 1. Entonces eso se va a poner aquí. ¿Ok? Entonces. Parecido. Se va a poner enfrente de la S cuadrada. ¿Quién me lo enseñó? Después aquí es donde puede ir. Lo dijo, Ok, después el siguiente paso y es el como que puede prestarse a confusión porque alguien podría pensar, pues aquí pongo el el 2 y aquí pongo el otro, ¿no? Entonces ahí el primer paso es el acomodo. Entonces empecé en S cuadrada, ¿no? Me salto 1 y después llego al otro. Todo esto es un solo término, ¿están de acuerdo? Sí. Esto es una constante. Sí. Y entonces escribo ese término acá. Menos 1 más K. ¿Ok? ¿Hay más términos? No. Si hubiera más términos haría lo mismo. Me salto 1 y escribo el otro. Me salto 1 y escribo el otro. ¿Ok? Después, acá abajo, tendré que escribir los que me salté. Entonces, aquí van, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y los que fueron no aquí arriba,
se escribirán acá abajo. En este caso, ¿quién no se escribió? 2S. 2S. Entonces la constante del 2S es 2 y se escribe en la primera posición. Solamente tenemos que respetar el orden. Eso le voy a decir, no el medio porque sería el orden, ¿no? Ajá. Entonces nos queda de esta manera. Acá, ¿qué valor hay? 0. Los llamaremos algo que es de mi propia invención, porque los libros no lo ponen así. Chunchito. Pero yo lo llamo un cero virtual, que hará las funciones del cero como tal, pero Sí, no no es existe. un cero como tal. Pero bueno, Pero un dice cero. que no existe. Sí. Ajá, no está en la función, no está, pero apoya y hace la función de lo que Es debemos lo que hacer. debería ser cero. Ajá. Ya. Entonces un cero, ¿no? Para completar esta columna, ¿sale? Entonces, hasta aquí, ¿algunas dudas? Sí, después no. ¿Me espero? Sí. Está todo bien. Te doy la mitad. Muy bien. No, todo bien. La idea del criterio de estabilidad de Ruth-Hurwitz Espera. es poder sacar o poderle asignar valores a toda esta columna. ¿Ok? Esa es su idea. Las demás no me interesan, sin embargo, van a servir para poderlo hacer. Este caso, que es uno de los más simples, ahorita está relativamente rápido, y para sacar cualquier constante, que veremos que habrán varias constantes, se hace lo siguiente. Es muy parecido a los determinantes de matrices, parecido más no igual. Se va a multiplicar este por este, menos, aquí le voy a poner esto en más, ¿no? Menos este por este, este lo voy a poner por aquí en menos, entre algo que se le llama el pivote. Y el pivote es de los 4, siempre va a ser el inferior izquierdo. Ese es el pivote. Ajá. ¿Qué sería este? Entonces, siempre esta variable, que ahorita la voy a poner como A, así, siempre la variable a sacar se va a fijar en los dos de arriba y en los dos de la derecha. De esa manera se saca, ¿sí me explico? Con sus dos de arriba y sus dos de la derecha. ¿Y por qué les digo eso? Porque habrá veces en los que tengo muchas más constantes y puedo aquí sacar otra y después aquí otra y después aquí otra y después aquí otra. ¿Sí me explico? Sí. Entonces siempre la constante a sacar se fija en los dos inmediatos de arriba y sus dos de la derecha. Y entonces se crean los 4. ¿Sí me explico? Se necesitan de 4 valores para sacar esto forzosamente porque se hace esta multiplicación cruzada. ¿Ok? Entonces hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿No puedes repetir? No, la vuelta. No, ¿Puedes Nada más Así se es, multiplica ¿cómo el lo 2 puso por para- el de arriba y después. sí, el 2 con este, Ujú. con signo más, y el 1 con este, con signo menos. Y se divide entre este, con signo menos. Ok, gracias. Este de acá es el pivote, se le llama pivote. Ándate, nada. La fórmula sería algo así. Para este caso sería 2 por menos 1 más kp, ajá, Menos. menos 1 por 0, ¿no? Sí. 1 por 0. Entre Menos 2. 2. Es positivo, me equivoqué. El pivote es positivo. Y entonces esto queda como menos 1 más kp, ¿no? Esto de aquí se vuelve 0. Y este 2 entre este 2 se vuelve menos 1 más kp, ¿no? Ah, sí. Ajá. Ahora, A vale eso, menos 1 más kp. El criterio de estabilidad de Ruth-Hurwitz dice, para que un sistema sea estable, toda esta columna debe de ser, ya lo dijo Itz, a ver, dilo Itz, ya, te mueres de ganas de decirlo, dilo Itz. Tiene que ser positiva. Tiene que ser positiva. Con una de estas constantes que sea negativa, ya, el sistema va a ser inestable. Entonces, quiere decir que A, ¿cómo debe de ser? Positiva. Entonces, eso equivale a que A debe de ser mayor que 0, ¿no? Pero A vale Menos 1 más kp. menos 1 más kp mayor a 0. Y en este caso, por tanto, se genera una desigualdad que dice que kp Es inestable. es mayor a 1. ¿Qué dice ahí al final? Lo igual. Menos 1 más kp.
¿Y qué dice en el -1 entre paréntesis? 0. Este es 0. Entonces, por tanto, para que este sistema se mantenga siempre estable, Kp debe de ser mayor a 1. Pero mayor a 1. A 1, no mayor a 0. Pero mayor a 1. Si tú le metes 0, esto se sigue haciendo inestable. Para que sea positivo. Ujú. Entonces, Kp debe ser mayor a 1. No tiene ninguna otra limitante, ¿están de acuerdo? Quiere decir que Kp, mientras sea mayor a 1, Puede ser estable. y ojo, es mayor que, no mayor o igual, ¿ok? Sí, porque 1 ya es 0 y ya no te da la estabilidad. Te da, te digo que entra en el caso donde se llama marginalmente estable, cuando un polo está en el origen. Sí. Ok, entonces ese es el procedimiento del criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. O escrito de otra manera, quiere decir que Kp va desde 1 hasta infinito. Ya después veremos otros ejemplos en donde, pues este es relativamente el más simple que hay, o uno de los más simples que hay, pero vamos a ver para otros polinomios y para otras configuraciones de controladores y cosas de ese tipo. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Sí. Evaluación. Ah, sí. Ya me voy a sentar con él. Sí, con respecto a eso del